chicos. Bien, entonces, el valor absoluto de un número A, que vamos a denotar con dos barritas de valor absoluto que encierran al número A, se define de la siguiente manera. El valor absoluto es A si A resulta o es un número mayor o igual que 0. Mientras que si A es un número negativo, el valor absoluto de A es menos A. Veamos los ejemplos. Valor absoluto de 3, ¿qué pasa con el número que estaba dentro de las barras de valor absoluto? Es un número positivo, por lo tanto la definición nos dice que el valor absoluto del número es el número mismo. Entonces el valor absoluto de raíz de 3 es raíz de 3. Veamos qué pasa con valor absoluto de menos 2,1. ¿Cómo es el número absoluto? Es negativo. Por lo tanto, ¿qué nos dice la definición? Que si el número es negativo, el valor absoluto es igual a menos ese número. Entonces ponemos menos 2,1, ¿qué nos queda? 2,1. ¿Qué pasa con el valor absoluto de 0? El valor absoluto de 0 es 0, teniendo en cuenta que estamos en esta definición y dice, es A si A es mayor o igual que 0. Si A resultase 0, valor absoluto de 0 es igual a 0. Bien. ¿Qué partícula tiene el valor absoluto? En realidad... Bueno, buen día. A cargo del dictado de la teoría. Observa, chicos, por favor, los micrófonos. Por favor, los micrófonos. La clase se graba. Tenemos el IP. Bien, veamos las observaciones. En este caso, ¿puede para apagar todo todos los número micrófonos? real A, No se le escucha. el valor absoluto de A resulta un número mayor o igual que 0. Vamos a hacer lo mejor posible. Siempre. Es decir, un número no negativo. Lo bajaron del aula virtual. Profe, usted puede silenciar los micrófonos de todos. Por favor, A ver, profe. Interesa tanto la parte de teoría como la parte práctica. es vergonzoso, chicos, que tenga que hacer una cosa así. Les digo, La primera parte ustedes saben dónde está a ver. La primera parte de... ¿Profe? Ay, todos estamos conectados con el profesor Diego, pareciera. Escuchando y No sé qué está pasando, siento la voz del profesor Diego, que está en la Sí, otra que hora. el otro chamo está con la clase también ahí. Por favor, por favor. Ustedes saben, chicos, dónde, a ver, ¿dónde puedo silenciar? Le está diciendo en En el la chat parte de que en participantes. participantes, Sí. Ahí estoy en Abra el Zoom, participantes. Sí. ¿A dónde? Ahí está, silenciar a todos. Lamentablemente, chicos, disculpen, pero es una vergüenza. Bien, entonces Profe, veamos el toda la valor clase absoluto. Les pasa. decía, las observaciones es que el valor absoluto de un número real A resulta siempre un número mayor o igual que 0. Segundo, para todo número real A, el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de su opuesto. Efectivamente, ¿cuánto sería el valor absoluto de 2, por ejemplo? El valor absoluto de 2, por la definición, como 2 es positivo, es 2. Pero si yo tuviese el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto sería esto? Menos 2, y resulta igual a 2. Es decir, que el valor absoluto de un número y su opuesto es el mismo. Luego ¿Profe? esta tercera, sí, ¿Y por qué? Hola. Hola, ¿me escucha? sí.
¿Por qué el valor absoluto de menos 2,1 no es menos 2,1? O sí tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque cuando el número es positivo, fíjate, ¿cómo, perdón? Porque ahí Cuando arriba el número es dice negativo, Es que es menos cuando por el menos. número es negativo, hay que precederle al número un signo menos, con lo cual lo transforma inmediatamente positivo con la regla de los signos. Ah, claro. Gracias. Bien. De manera tal que ahora vamos a ver una observación que la vamos a aceptar, todo esto se justifica y se demuestra, y que dice que para todo número real A, el valor absoluto de A, y la vamos a escribir porque luego la vamos a necesitar, el valor absoluto de A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Lo cual nos va a dar una pauta de algo muy importante que ustedes suelen hacer, que de ahora en más pido por favor que no lo hagan, que es que cuando ustedes tienen la raíz cuadrada de A al cuadrado, no está bien simplificar el cuadrado con la raíz. Bien, esa es acarrean ese error desde la secundaria y lo tienen que sacar porque es error. Profe, Bien. ¿por qué no está bien? La siguiente, y porque cuando vos simplificas esto, porque si perdemos el número información. es positivo te queda lo mismo, pero si el número fuese negativo, te quedaría que el valor absoluto es un número negativo y eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Ah, claro. Tienes Sí. que elevar al cuadrado y después sacar la raíz cuadrada. Bien. Luego, la cuarta observación que dice que para todo A perteneciente a R y B positivo, el valor absoluto de A es B, sí, solo si A es B o A es igual a menos B. Esta propiedad lo que nos permite es eliminar la barra de valor absoluto, pero cuando la eliminamos nos queda A igual a B o A igual a menos B. Ustedes acéptenla, no las vamos a demostrar, y vamos a ver ahora la quinta, que dice, para todo A perteneciente a B perteneciente a R, si el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, es decir, cuando en ambos miembros tengo una ecuación que tiene valores absolutos, para eliminar las barras, sí, solo si A es igual a B o A es igual a menos B. Como verán ustedes acá, en ambas propiedades acá, en ambas observaciones, hay un sí, solo sí. ¿Eso qué significa? Que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha, que son dos maneras de escribir lo mismo. Entonces, si necesitamos eliminar la barra de valor absoluto, escribimos que esto es equivalente a esto. Y lo mismo acá, si tenemos dos barras de valor absoluto igualadas, vamos a usar que A es igual a B o A es igual a menos B. Veamos entonces con estos ejemplos muy simples, evidentemente que vemos que el valor absoluto de la raíz de 3, que es raíz de 3, me da un número positivo. El valor absoluto de menos 2,1 también es 2,1 positivo. Y el valor absoluto de 0 es 0. Es evidente que el valor absoluto de un número es siempre o devuelve siempre un número mayor o igual que 0. Nunca puede ser negativo. Bien, veamos ahora la siguiente propiedad. Perdón, los siguientes ejemplos. El apartado D dice valor absoluto de menos 2,1 a que es igual al valor absoluto de 2,1. ¿Por qué? Porque todo número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto. Bueno, valor absoluto de 2,3 de 2 tercios es lo mismo que la raíz de 2 tercios elevado al cuadrado. Eso es por la propiedad, por la observación 3. Y valor absoluto de menos 2 tercios es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 2 tercios al cuadrado. Bien, obviemos este resultado porque en realidad es expresar la propiedad 4 y 5 de otra manera. Y vamos al ejemplo 3. Dice en el ejemplo 3
Ejercicio 1 de la página 9 de la guía de trabajo práctico, bueno, 2021. Grafique el conjunto solución de la siguiente expresión. ¿Y qué tenemos acá, chicos? Una ecuación en la cual tengo que 3 más x en valor absoluto es igual a x más 5 en valor absoluto. Tengo la igualdad entre dos valores absolutos y quiero determinar cuál es el x que verifica esa ecuación. ¿Qué tenemos acá? La igualdad entre dos valores absolutos. Entonces vamos a usar la observación 5, que me dice que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, si, solo si, A es igual a B o A es igual a menos B. Donde en este caso, esto estaría jugando el papel de A y esto estaría jugando el papel de B. Y entonces, ¿qué nos dice esta observación 5? Nos dice que valor absoluto de 3 más x es igual al valor absoluto de x más 5, sí, solo sí, por la observación 5, 3 más x es x más 5, o 3 más x es igual a menos x más 5. Es decir, estoy aplicando la observación 3 y ¿qué he logrado? Eliminar las barras de valor absoluto y he reemplazado esta situación 2 son ecuaciones en x. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, si ustedes observan, ahí tenemos la resolución. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si ustedes observan, ahí están resueltas las dos ecuaciones propuestas, que salen de cancelan las x, me va a quedar 3 igual a 5. ¿Tiene sentido que 3 sea igual a 5? No, es un absurdo. Por lo tanto, ¿de dónde surge ese absurdo? Del hecho de que esta ecuación no tiene solución. Es decir, no hay ningún valor de x, no hay ningún número real x que yo reemplace acá y que haga que este primer miembro sea igual a este segundo miembro. ¿Entendido? O sea, que el conjunto solución. ¿Cómo? ¿Cuál sería el conjunto solución entonces, profe? El conjunto solución de esta primera ecuación sería el vacío, carente de solución. En cambio, si resuelvo la otra, por supuesto, aplicando todas las propiedades que ustedes conocen para las ecuaciones, van a ver ustedes que la solución a la que se aborda es x igual a menos 4. Entonces, el conjunto solución de esta ecuación, que vamos a llamar conjunto solución 2, es el conjunto unitario, es decir, formado por un único elemento, que es x igual a menos 4. Entonces, ¿qué sale al resolver esta ecuación que no hemos planteado de entrada? Salen una única solución posible. El conjunto solución total será la unión del conjunto solución 1 con el conjunto solución 2. Pero como el conjunto solución 1 carece de elementos, la unión de este con este solamente me queda el conjunto formado por el número real menos 4. Es decir, tiene una única solución. Por supuesto, si ahora representamos gráficamente sobre la recta real esa solución, como resultado obtenemos un único punto de la recta real, corresponde al número real menos 4. ¿Está claro, chicos? Profe. ¿Sí? En la parte de la izquierda, de la ecuación de la izquierda,
¿por qué dice 3 más x menos x igual a x más 5 menos x? Justo se me cortó el internet ahí y no pude escuchar bien. ¿Por qué 3 más x igual a x más 5 y 3 más x igual a menos x más 5? Donde dice 3 más x menos x igual a x más 5 menos x. Está acá en el documento. Y bueno, porque acá lo que hizo es aplicar distributiva, menos x, menos por más menos 5. Resuelve ya una ecuación como... En la del otro lado, o sea, la otra ecuación. Bueno, en la del otro lado, al restar en ambos miembros para tratar de agrupar todas las x, las incógnitas en un lado y todo lo que no tiene incógnita en el otro, ¿qué me queda? Que las x se cancelan en ambos miembros. Entonces, ¿qué queda? 3 igual a 5. Eso es un absurdo. Por eso esa parte no tiene solución. Bien, profe. Bien. Vamos ahora bien. a ver las propiedades del valor absoluto referidas a igualdades. Es decir, ¿qué validez tengo para el tema del valor absoluto? ¿Qué cosas puedo usar, propiedades puedo usar del valor absoluto, pero que tienen que ver con las igualdades? En este caso, dice lo siguiente este teorema. Valor absoluto. Estas son las referidas a la igualdad. Sea A y B números reales y N un entero, entonces se verifican las siguientes propiedades. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Que el valor absoluto de un cociente es igual a ¿qué? Al cociente de los valores absolutos. Pero fíjense que acompaña a esta propiedad una condición indispensable. ¿Cuál es esa condición indispensable? Que el número que está en el denominador no sea como 0. ¿Por qué? Porque ya tenemos que entrar en nuestra cabecita, recordar que la división en 0 no existe. Entonces, por eso acompañamos con esta condición. Bien, y por último, la tercera propiedad dice que el valor absoluto de A a la N es al valor absoluto de A todo elevado a la N. ¿Y qué dice aquí? Si n resultase, acuérdense que n es un entero, que se puede ser positivo o negativo o nulo. Si n resultase un número negativo, necesitamos que A sea distinto de 0. ¿Y por qué? Porque piensen ustedes, si acá n resultase menos 3, por ejemplo, ¿qué me quedaría? A a la menos 3. Y A a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre A al cubo. ¿Y qué pasa? Necesitamos ahí que A sea distinto de 0. Por lo tanto, 0. Esta propiedad vale cuando n es menor que 0, A debe ser distinto de 0. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a probar la primera y va a quedar para ustedes la segunda, que es muy sencilla y se van a guiar de cómo probemos la primera. Vamos a usar esta observación que acá les dije que era crucial que las vayamos ya registrando. Y es el hecho que el valor absoluto de A es lo mismo que la raíz de A al cuadrado y el valor absoluto de B es lo mismo que la raíz de B al cuadrado. Ya empecemos a introducir en nuestra cabeza esa propiedad, esa observación, porque la vamos a usar mucho. Entonces, empecemos por el primer miembro. Vamos a partir del primer miembro y vamos a llegar a mostrar que es igual a este segundo miembro. Valor absoluto de A por B es igual, por definición, fíjense, ¿qué estoy teniendo acá? Valor absoluto de A por B, lo puedo, teniendo en cuenta esta propiedad, esto sería como si yo tuviese un solo número ahora, es la raíz cuadrada de ese número elevado al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Está claro?
usando la Como si observación fuera un 3. solo número. Claro, como si este fuese C. Tengan de cuenta que A por B sea C, entonces le aplico la observación, sería raíz cuadrada de C al cuadrado. Nada más que ese C sea, ahora es A por B. Ahora bien, tengo acá que A por B al cuadrado dentro de una raíz. Y conocemos que la propiedad de la potencia, el cuadrado de una potencia, de un producto, es el producto de las potencias. Entonces esto va a ser raíz de A cuadrado por B cuadrado. Ahora, tenemos una raíz cuadrada y este factor y este otro, ambos son no negativos, son mayores o iguales que 0 porque son cuadrados de números. Entonces puedo aplicar la propiedad distributiva de la radicación respecto del producto tranquilamente. Estamos con una raíz cuadrada, pero ambos factores son no negativos. Entonces, puedo poner esto como raíz cuadrada de A cuadrado por raíz cuadrada de B cuadrado. ¿Pero qué resulta el primer factor? Valor absoluto de A. ¿Qué resulta el segundo factor? Valor absoluto de B. Con lo cual hemos demostrado que el valor absoluto de A por B es igual al producto del valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Sí? Chicos, por favor, activen sus micrófonos, porque me lleva mucho tiempo mirar el chat, así que prefiero... Sí. ¿Qué pasa? Aquí se le voy a marcar, ¿por qué aparece menos? ¿Puede subir un poco el PDF? Un poco. Ahí. Sí. ¿Por qué aparece menos acá? Decía... ¿Qué menos acá? ¿A dónde? El cuadro, profe. Bueno, valor absoluto de A a la N igual a el valor absoluto de A a la N. Y dice que A tiene que ser distinto de 0 y N menor a 0. Ahí. No dice eso. Dice, si A debe ser distinto de 0 siempre que N sea negativo. Y es lo que acabo de explicar. Si N fuese un número menos 3, ¿esto qué sería? A la menos 3, que es 1 sobre A al cubo. Y entonces, para que no esté bien definida ese cociente, el A debe ser distinto de 0. Bien. Claro, porque si fuese 0, queda el denominador 0. Claro, digamos, te quedaría 1 sobre 0 al cubo y está mal. Pero eso dice, A distinto de 0 si N es negativo, solamente si N es negativo. Bueno, vamos a ver ahora las propiedades del valor absoluto, pero referidas ahora a las desigualdades, ¿sí? Las de recién eran referidas a las igualdades, ahora a las desigualdades. Y las vamos a aceptar salvo el caso de la última que la vamos a demostrar. Las otras las vamos a aceptar. Todas las propiedades tienen sus correspondientes demostración, pero nosotros solamente la vamos a usar y una que otra vamos a demostrar. Pero todo esto está justificado matemáticamente, así que por el momento lo que pido es que ustedes la acepten. Entonces, dice sean A y B números reales y K un número real positivo. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. Primera, todo número A se encuentra entre menos su valor absoluto y es mayor o igual que menos su valor absoluto y menor o igual que su valor absoluto. Segunda propiedad, dice, valor absoluto de A es menor o igual que K si, solo si, recuerden que esto sí, solo sí es equivalencia, es decir, que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son lo mismo expresado de dos maneras diferentes. Entonces, valor absoluto de A menor o igual que K, sí y solo sí, menos K menor o igual que A, menor o igual que K. Tercero, valor absoluto de A mayor o igual que K, sí y solo sí, A es mayor o igual que K, o A es menor o igual que menos K. Y cuarto,
la que llamaremos desigualdad triangular, que también la van a ver en álgebra, que dice que el valor absoluto de una suma es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos. Importante aclaración que está abajo escrita. Dice, todas las propiedades 2 y 3 también son válidas si reemplazamos el signo menor o igual por menor estricto y mayor o igual por mayor estricto. Entonces, ¿cómo se convertiría en este caso la propiedad 2 al reemplazar? Me quedaría valor absoluto de A menor que K, si, solo si, menos K menor que A menor que K. Es decir, cuando aquí la desigualdad sea menor estricta, aquí también va a ser en menor estricta. Y la propiedad 3, que dice que el valor absoluto de A es mayor que K, si, solo si, A es menor que menos K, o A es mayor que K. Es decir, que cuando aquí la desigualdad sea estrictamente mayor, acá también va a ser el signo estricto. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Vamos a ahora a demostrar la primera, la desigualdad triangular. Rapidito, porque necesitamos avanzar. Y para eso vamos a usar para A la primera observación. Es decir, que todo número se encuentra, es mayor o igual que menos el opuesto de su valor absoluto y menor o igual que su valor absoluto. Y luego a esa propiedad 1 la tenemos en cuenta para A y para B. Entonces podemos escribir que el A está es mayor o igual que menos valor absoluto de A y menor o igual que valor absoluto de A. Lo mismo pasa para B. B es mayor o igual que menos valor absoluto de B y menor o igual que valor absoluto de B. Y ustedes ya han visto con las profesoras en las semanas anteriores, han aprendido a trabajar y han visto las propiedades de las desigualdades, y hay una propiedad que me permite sumar miembro a miembro. Si yo tengo A menor que B y C menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Es decir, sumando miembro a miembro, esto va a seguir siendo menor que la suma de estos dos. Bueno, eso vamos a hacer, vamos a sumar este miembro con este miembro, este con este y este con este. De manera tal que se sigue conservando el signo de la desigualdad, el orden de la desigualdad. Entonces, ¿qué me queda? Menos A sumado a menos valor absoluto de A, sumado a menos valor absoluto de B. Menor o igual, ¿qué me queda en el término central? A más B. ¿Y qué me queda? Menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Lo que estoy acá haciendo, sumando el opuesto de menos valor absoluto de B. Entonces, ¿qué me queda? Menos valor absoluto de A menos valor absoluto de B. Puedo sacar factor común menos y me queda menos que multiplica a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Menor o igual que A más B, menor o igual que el valor absoluto de A más valor absoluto de B. Llamemos ahora este numerito K. Fíjense que este numerito es el mismo que este, nada más que acá tengo el opuesto. Llamemos K a ese numerito. ¿Y qué me quedaría escrito esta desigualdad? Menos K, menor o igual que A más B, menor o igual que K. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a usar? La propiedad 2. Cuando un número se encuentra entre dos números reales opuestos, ¿sí? Sí, solo sí, lo puedo escribir como el valor absoluto de ese número menor o igual que K. Fíjense qué me ha pasado aquí. A más B es mayor o igual que menos K y menor o igual que K.
A más B se encuentra entre dos números opuestos. Usando la propiedad 2, ¿qué me queda? Valor absoluto de A más B menor o igual que K. ¿Pero quién era K? Valor absoluto de A más valor absoluto de B, lo cual me permite escribir que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más valor absoluto de B. He demostrado la propiedad 4 que se llama desigualdad triangular. Profe, Bien. ¿Y ¿me podría volver a explicar lo de arriba? Porque ¿Qué? no entendí muy bien. qué crees? ¿Qué crees? Escuchen rapidito, vamos. Decime qué, para que pueda seguir avanzando. La otra fórmula de arriba, la que estaba más arriba. ¿Cuál? Esa ¿Está? larga, esa 2. Sí, esa 2. ¿Está? He sumado sí. miembro a miembro cada desigualdad. Esta. Sumo miembro a miembro. Esta desigualdad con esta. Y se mantiene el sentido de la desigualdad. Sumo esto más esto. Va a ser menor o igual que esto más esto. Y va a ser menor o igual que esto más esto. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es esto? La suma del opuesto de menos valor absoluto de B. Entonces te quedan los dos valores absolutos negativos, saco factor común menos 1. Y te queda valor absoluto de A más valor absoluto de B. Fíjate que en los dos extremos de esta doble desigualdad tengo dos números reales opuestos. Acá tengo valor absoluto de A más valor absoluto de B y acá tengo su opuesto. Entonces a ese número le llamo K. ¿Y qué puedo escribirlo cuando llamo a eso K? Que A más B está entre menos K y K. Y ahora uso la propiedad 2, que me dice que cuando un número se encuentra entre dos números opuestos, lo puedo escribir en términos de valor absoluto, diciendo que el valor absoluto de ese número es menor o igual que ese número K, pero positivo. O sea, acá, ¿qué tengo? Este número, A más B, se encuentra entre dos números reales opuestos. Por lo tanto, puedo usar la propiedad 2 y escribirla en términos de valor absoluto de esta manera. ¿Pero quién era K? Valor absoluto de A más valor absoluto de B. Chicos, escuchen lo que les voy a decir. Algo muy importante. Cuando yo tengo un sí, solo sí, quiere decir que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha. Son dos maneras de escribir lo mismo acá. Entonces, yo puedo ir de acá a acá o de acá a acá. De un sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Depende de mis necesidades. ¿Está claro? Entonces, ustedes tienen que saber manejar para ambos lados la propiedad. Es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Veamos qué pasa con el ejemplo 4. Dice, calcule el conjunto solución de 5x menos 6 menor que 7. Queremos encontrar cuáles son los valores de x para los cuales el valor absoluto de x menos 6 es menor que 7. Recuerden que encontrar el conjunto solución de una igualdad, de una ecuación, o de una desigualdad, o sea, una inecuación, es encontrar todos los números reales que la verifican. ¿Estamos de acuerdo? Queremos encontrar todos los números reales que satisfacen esta desigualdad. Bueno, ¿qué pasa aquí? Tengo 5x menos 6 menor que 7. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de las dos propiedades voy a usar? ¿La 2 o la 3? Y no sería La 3. La 2. La no sería. 2, porque tienen el La valor dos. absoluto El menos valor de un absoluto número. menor. ¿Ven? Claro. Acá. Sí, La sí, dos. ¿De sí. acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quién viene a ser 5 menos 6? 5x menos 6 es A. ¿Y quién viene a ser 7? A. ¿Entendido? ¿A? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Sí y solo sí. 5x menos 6. Perdón. 5
x menos 6 es menor que menos k, que es 7, o sea, menos 7, menor que 7. ¿Entendido? ¿Qué tengo entonces cuando aplico la propiedad? Obtengo una ¿qué? Una doble desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Una desigualdad doble. Ya han aprendido ustedes a resolver. Ahora tenemos que despejar, digámoslo, como están acostumbrados ustedes a decir desde la secundaria, a despejar. Tenemos que dejar el X limpito, ¿sí? Entonces, ¿quién me está molestando en esta doble desigualdad primero en el término que contiene a X? Me molesta el menos 6. ¿Cómo me lo saco de encima, menos 6? Sumando en todos los miembros 6. ¿Qué logro tener ahora? 5x mayor que menos 1 y menor que 13. Y ahora, ¿quién me está molestando para dejar el X limpito? Me está molestando el 5. Entonces, ¿cómo me lo saco de encima el 5? Pasa dividiendo, ¿verdad? Multiplicando todos los miembros por un quinto, ¿sí? Y como un quinto es un número positivo, ¿qué me decía la propiedad de desigualdades si yo multiplico ambos miembros de una desigualdad por un número positivo? La desigualdad se mantiene. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí? 5x por un quinto me queda x, porque 5 por un quinto es 1. Menos 1 por un quinto, menos un quinto, menor que 13 quintos. Quiere decir que el conjunto solución de esta desigualdad son todos los x comprendidos entre menos un quinto y 13 quintos. Es decir, el intervalo abierto menos un quinto, 13 quintos. ¿Entendido, chicos? Disculpe, profe, no sé dónde salió ese un quinto. ¿Cómo, hijito? Lo ¿De agregó dónde para salió ese un sacar el quinto? 5. Lo agregó para sacar el 5. Para eliminar este 5 de acá, multiplico por un quinto, de manera tal que 5 por un quinto te quede 1. Porque ¿cuánto es un número multiplicado por su inverso? Profe, pero no pasaba dividiendo. 1. ¿Cómo? No pasaba dividiendo. Claro, No, es que no pasa. No es que pase, chicos, eso es algo que ustedes acarrean de la secundaria. Cuando yo tengo 2x igual a 1, que ustedes dicen, este 2 multiplicando pasa dividiendo, en realidad, ¿qué es lo formal, lo correcto? Decir, multiplico ambos miembros de esa igualdad por un medio. ¿Lo ven? De manera tal que un medio por 2, ¿cuánto es? 1. Porque es el neutro multiplicativo. Entonces, ¿qué les queda? 1 por x igual a un medio. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está? Profe, Porque yo esas son tengo cosas una duda. que les enseñan en la secundaria para hacerle como reglitas, para que les sea más fácil operar. Pero digamos, en realidad lo que uno hace es multiplicar. No es que el 5 está multiplicando, pasa dividiendo. No. Lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por el inverso del número que queremos eliminar. Entonces, si acá yo hubiera tenido menos 5, necesitaría multiplicar por menos un quinto, que es su inverso. ¿Y qué pasaría con la desigualdad? Se invierte. Cambiaría de sentido. Muy bien, se invierte porque el número es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda Bueno, con y la la representación notación. gráfica entonces del conjunto solución es, fíjense que acá no hace falta ni siquiera que ustedes trazan la recta real, ponen acá menos un quinto y ponen acá 13 quintos, y entonces la representación gráfica va a ser del conjunto solución, son todos los x de acá, y para indicar que no incluye los extremos, hacemos puntitos ahuecados, puntitos vacíos, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. Ahí en el conjunto solución, en el final, usted pone conjunto solución igual, abre los corchetes, x tal que, ¿tiene que aclarar que x pertenece a los reales o no hace falta? No,
eso es muy importante tu acotación. Nosotros en cálculo vamos a trabajar con el conjunto con el que de números que vamos a trabajar son los reales. Si nosotros queremos en particular dentro de los reales trabajar con los enteros, con los naturales, porque el ejercicio lo requiere, tenemos que especificarlo. Si nosotros no ponemos nada, como decís acá vos, no dice X perteneciente a R, quiere decir que estamos sacando números reales. Los números reales tales que son mayores que menos un quinto y menores que 3/5. ¿Está mal poner X perteneciente a R? No, pero no hace falta. ¿Está claro? Ahora, cuando yo específicamente esté trabajando con naturales, enteros, fraccionarios, tengo que especificar. Porque si yo no indico nada, estoy sacando del conjunto los números reales. Bueno, y vamos a ver esta otra desigualdad. Dice, grafique el conjunto solución de la siguiente expresión. Y tenemos la siguiente desigualdad. Tenemos la desigualdad 2x menos 3 al cuadrado mayor o igual que 4. Fíjense ustedes que acá yo tengo una inecuación cuadrática, porque si yo desarrollara este cuadrado quedaría una expresión en x cuadrática. Y podrían hacer lo que han aprendido a hacer con las profesoras de inecuaciones cuadráticas, buscando los ceros, armando los intervalos de prueba, viendo el cuadrito, cuál verifica y cuál no. Sin embargo, ahora hemos incluido un concepto nuevo, que es el concepto de valor absoluto, que nos va a ser de utilidad para resolver desigualdades de este tipo. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta propiedad, que el valor absoluto de A es igual a la raíz de A al cuadrado. Y en este caso vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros. La raíz cuadrada del primer miembro será mayor o igual que la raíz cuadrada del segundo, que es raíz de 4, que es 2. ¿Sí? ¿Y qué me permite esta observación escribir? Fíjense, tengo el cuadrado de algo dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué va a hacer eso con la observación 2? Ahí se va a raíz con el cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo, hijito? Se hace Ahí se valor va ahí con el absoluto. cuadrado. No, es que no va 2x Se al hace valor cuadrado absoluto. y 3 al No, cuadrado. no se los resuelve. O sea, no se los porque resuelve de igual manera y No, para es que valor ver si cambian los absoluto. números, para ver si cambian los signos solamente. Por eso dijo que no había que resolverlo, no había que simplificar. No, justamente, no hay que simplificarlo, sacarnos cerrar eso. Raíz cuadrada de A en ambos miembros, como tengo la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, o en este caso de una expresión elevada al Se va a cuadrado, raíz con el cuadrado, ¿verdad? va a ser valor absoluto de 2x menos 3, mayor o igual que la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Estamos? No entiendo. Y ahora vamos a usar la propiedad del mayor, ¿sí? Nada más que acá, como tengo mayor o igual, voy a usar la del mayor o igual. ¿Está bien? Acá tengo, esto sería A y esto sería K. Entonces, voy a usar esta propiedad teniendo en cuenta que estoy llamando A 2x menos 3 y K a 2. De manera tal que fíjense, si, solo si A es menor o igual que menos K, o A es mayor o igual que K. ¿Qué nos diría esto entonces? Sí, solo sí, 2x menos 3 es menor o igual que menos 2, o 2x menos 3 es mayor o igual que 2. Quedan determinadas entonces dos inecuaciones de primer grado en X. ¿De acuerdo? 2x menos 3 mayor o igual que 2, o 2x menos 3 menor o igual que menos 2. Resolviendo cada una de ellas convenientemente, en esta sumo 3 en ambos miembros, luego multiplico por 1/2 para eliminar el 2, me queda en el primer caso
el conjunto solución. Acá, esta me va a llevar a un conjunto solución 1. Y esta me va a llevar a un conjunto solución 2. ¿Sí? Cada una me conduce a un conjunto solución. Miren qué nexo que hay acá. ¿Cuál es el nexo? O. El nexo del O. ¿Qué representa esto en términos conjuntistas cuando hablo de conjunto? Voy a hacer la unión de ambos conjuntos. Es decir, el que salga de resolver esta con el que salga de resolver esta. Es decir, los voy a unir y eso va a ser la solución total. Bueno, fíjense, acá están resueltas ambas desigualdades de primer grado. En la primera me da como conjunto solución 5 medios infinitos, y en la segunda me da x menor o igual que un medio, y de manera tal que al unirlos, fíjense, al unirlos, ¿qué me queda? Tengo la recta real. Acá tengo el conjunto solución 1, que es el 5 medios infinito, 5 medios infinito, y el otro que es menos infinito, un medio. Este es un medio, ¿sí? Un conjunto va de acá para acá, y el otro va de acá para acá, ¿sí? Este va a ser el conjunto solución, lo que yo acá llamé conjunto solución 2, ese sería el conjunto solución 2, y este es el conjunto solución 1. ¿Cuál es el conjunto solución total? El conjunto solución total es la unión del conjunto solución 1 unido al conjunto solución 2. ¿Y qué pasa? Como estos conjuntos, tengo que unir este con este, no se cortan y no tienen puntos en común, la unión queda expresada directamente como, acá hay un errorcito, menos infinito, un medio unido 5 medios infinitos. También, corrijan ahí, menos infinito, un medio unido 5 medios infinitos. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Profe, Bien. Sí, profe. Sí. Bien. ¿por qué al principio del ejercicio aplicaba la raíz? ¿Por qué? Para poder, en vez de desarrollar este cuadrado y resolverla la desigualdad como una inecuación cuadrática, como han aprendido las profesoras en las semanas anteriores, la semana pasada, voy a tratar de usar ese nuevo concepto que aprendí, que es el de valor absoluto, teniendo en cuenta que acá tengo una expresión elevada al cuadrado, con lo cual aplico raíz cuadrada en ambos miembros para tratar de usar la observación del valor Propiedad. absoluto. Aplico la raíz para usar la propiedad. ¿Vamos? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿De qué va a depender ¿Cómo? ¿De qué va a depender si usamos el intervalo cerrado o abierto? ¿De qué? Bueno, a ver. ¿Alguien le puede contestar al compañero de qué va a depender que el intervalo sea cerrado o abierto? Si toma o no Si toma. toma los Incluir valores. Incluir al valor. Muy y eso, bien. bueno, lo ves con El hecho, pero me refiero exactamente, cuando la desigualdad sea mayor, escuchen, cuando la desigualdad sea mayor estricta o menor o estricta, no va a contener los extremos. Y cuando la desigualdad sea mayor o igual o menor o igual, está cabiendo la posibilidad de igual. Entonces va a incluir a los puntos terminales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, no, pero mi O pregunta sea que es siempre que vos tengas una desigualdad estricta, vas a ir a intervalos abiertos. Hemos usado menor igual, creo, y en el otro era solamente menor. A eso me pregunto. Claro, exacto. El tema es si es igual o no, si es estricta o no, menor o menor igual, mayor o mayor igual. Entonces de eso va a depender si incluye o no los extremos. Bueno, y ahora vamos a ver un concepto importante que es el concepto de distancia en la recta real.
en la recta real, que es donde nosotros nos vamos a manejar. Ustedes tienen la gran ventaja que el cálculo solo vamos a trabajar con los reales, lo cual nos hace las cosas un poquito más simples. Entonces, todo otro conjunto para nosotros no existe, como por ejemplo el conjunto de los números complejos. Entonces, vamos a hablar de lo que vamos a entender de ahora en más como la distancia entre los dos puntos de la recta real. Dado el punto A y el punto B, ubicado sobre la recta real, la distancia del punto que corresponde al número real A hasta el punto B, que corresponde al número real B, es, por definición, la distancia de A a B, es el valor absoluto de A menos B. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ustedes tendrían la distancia de B a A? ¿Qué sería? La distancia de B a A sería el valor absoluto de B menos A. ¿Pero qué es B menos A? Es el opuesto de A menos B. ¿Sí o no? Porque esto es Sí, lo profe. mismo que menos A menos B. ¿Están de acuerdo o no? ¿Esto es lo mismo que esto? Ahí no cambiaría más, profe. Sí, profe, sí, lo mismo. Adelante. Esto me va a quedar menos A, menos por menos, más. Es lo mismo que B menos A. Pero ¿cómo era el valor absoluto de un número y el de su opuesto? ¿Son cómo? Iguales. 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 El valor absoluto de 2 es igual que el valor absoluto de menos 2. Quiere decir efectivamente que la distancia de A a B es la misma que de B a A. De B a A. Y efectivamente, ¿cuál es la distancia de A a B? Que es esta cantidad. Esta es la distancia de A a B, que es lo mismo que la distancia de B a A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien. Ahora, una vez que hemos entendido que no interesa el orden, porque la distancia del punto A al punto B es la misma que hay de B a A, los invito a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tuviese que B vale 0? Es decir, que B es el origen de coordenadas. ¿Sí? Si B fuese 0, ¿qué sería? La distancia de A a 0 es valor absoluto de A menos 0, que es valor absoluto de A. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Sí. ¿Y quiénes son los números que cumplen? ¿Cuántos números hay acá que cumplen esa condición? 2. Solo Naturales. 2. Si esto es el 0, hay dos números cuya distancia es valor absoluto de A. Es A y ¿quién más? Y menos A. Su opuesto. Menos A. Estos dos números reales distan de 0 una cantidad que es igual al valor absoluto de A. ¿Está claro? Porque la distancia es siempre una cantidad mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando yo tengo la distancia de un número al origen, es directamente el valor absoluto de ese número real. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo digo el valor absoluto de X menos A menor o igual que K? Que si ustedes ven, acá se aplica la propiedad y se llega a que ¿quiénes son esos X? Son los X pertenecientes al intervalo A menos K, A más K. ¿Sí? Pero si yo lo pienso en términos de distancia, escribo esto, el valor absoluto de X menos A, ¿qué representaría?
la distancia de X al número real A. ¿Sí o no? Sí, profe. Hemos visto recién que la distancia de A menos B a B es valor absoluto de A menos B. Si ahora, en vez de A y B, tengo X y A, ¿qué es el valor absoluto de X menos A? Es la distancia de X a A. ¿Estamos? Entonces estaría hablando de los números reales cuya distancia a A, los números reales X, cuya distancia a A es una cantidad menor o igual que K. Por lo tanto, si esto es A, ¿sí? Marco K hacia la derecha, K unidades hacia la derecha y K unidades hacia la izquierda. ¿Qué obtengo aquí? A más K. ¿Qué obtengo aquí? A menos K. ¿Sí? Entonces, esto es K. Esto es valor. Esto es K. Esto es K, porque K es un número positivo. ¿Sí? Y entonces estaría hablando, ¿quiénes son los números X cuya distancia A es menor o igual que K? Menor o igual. Son todos los X comprendidos en el intervalo cerrado A menos K, A más K. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Les dejo lo otro para que, porque estamos medio retrasados ya, les dejo para que piensen lo otro, el otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver por último el ejercicio 6 que dice, use la notación de valor absoluto para expresar los siguientes conjuntos de números reales. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Todos los números reales que distan a lo sumo 10 unidades de 12. Entonces, tengo el conjunto formado por los X, si no pongo nada, sé que son reales, tal que su distancia a 12 es a lo sumo de 10 unidades. ¿Qué quiere decir a lo sumo de 10 unidades? Como máximo 10 unidades. Es decir, que la distancia X al número 12 sea como máximo 10 unidades. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y entonces, ¿qué representa esto en términos absolutos? Los X tales que, escribo esto en términos de valor absoluto. Valor absoluto de X menos 12 menor o igual que 10. ¿Sí? ¿Está? Bueno, resolvemos esta desigualdad, que es una desigualdad del menor, rapidito, absoluto de X menos 12 menor o igual que 10, sí, solo sí, menos 10 menor o igual que X menos 12 menor o igual que 10. O lo que es lo mismo, sumando en todos los miembros 12, X menor o igual que 22 y mayor o igual que 2. Quiere decir que el conjunto solución son los X pertenecientes al intervalo 2, 22. Es decir, al cerrado 2, 22. Y efectivamente, ¿quiénes son esos números? Tengo 12 acá y son los números cuya distancia a 12 es una cantidad menor o igual que 10. ¿Quiénes son? Todos los números, y esto es 10, todos los números comprendidos entre 2 y 22 que satisfacen. Esto es 10. Todos estos numeritos de acá tienen la particularidad que su distancia al número 12 es una cantidad menor o igual que 10. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí. Profe, Bien. profe. Vamos a... Sí. Vamos ¿Por qué ahora... cuando resolvió, por qué Sí. puso sí, solo sí y no igual? ¿A dónde, chiquillo? ¿Acá? Ah, Porque es una propiedad del menor o igual. Es sí, solo sí, dice. ah, No sí, es entonces igual. es una propiedad, claro, Bien. sí.
Vamos a Depende que empezar lo borren, ahora, le quería sacarle chicos. captura. Uy, ¿Cómo, ya. hijito? Perdón. Le quería sacar captura. Perdón, disculpa, valor absoluto de x menos 12 menor o igual que 10, sí, solo sí, y acá te queda 2 menor o igual que x menor o igual que 2. ¿Está bien? ¿Ya está? Sí, gracias. No terminaba de copiar. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos ahora a empezar con el concepto, un concepto básico e importantísimo que vamos a usar todo el tiempo en cálculo 1, cálculo 2 y en un montón de materias que van a tener durante su formación a lo largo de su carrera, que es el concepto de funciones. ¿Sí? Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos una cantidad de situaciones en las cuales estamos en presencia de funciones. Como por ejemplo, supongamos, se me viene a la cabeza el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo tomo un taxi o un remis, y bueno, tengo un costo fijo, que es la bajada de bandera, supongamos, y después voy a ir aumentando mi costo del viaje, y que va a depender de la cantidad de cuadras que haga. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, el costo del viaje depende de qué? De las cuadras que yo haga, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por ejemplo, la temperatura. Hoy está lloviendo. Bajó la temperatura respecto de ayer, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos decir que la función temperatura depende de la humedad del ambiente, depende de si hay sol o no hay sol, es decir, donde una magnitud está dependiendo de otra. Bueno, ahí está encubierto, sin querer, queriendo, estamos teniendo el concepto de función. Y vamos a ver a qué vamos a llamar en cálculo a función. Una función f, la vamos a llamar f a la función, de un conjunto x en otro conjunto y grande, x grande, y grande para indicar a los conjuntos, es una correspondencia o una relación o una correspondencia que asigna a cada elemento x del conjunto x grande, es decir, a cada elemento del conjunto x grande, miren lo que dice acá, exactamente un elemento y del conjunto y. Exactamente un elemento y del conjunto y grande. ¿Sí? Fíjense que acá estamos distinguiendo con y grande y con x grande a los conjuntos y con x chica e y chica a los elementos. Diremos en este caso que y es la imagen de x bajo la función f, denotado por, de esta manera, f paréntesis x, y se lee f de x. Es decir, cada vez que veamos esto, es f de x. ¿Y eso quién es? Es y. Y es igual a f de x. ¿Y quién es y? La imagen de x bajo f. Es decir, supongamos, yo hago un viaje de 30 cuadras, eso sería x, 30 cuadras, ¿y quién es y? El costo de viajar 30 cuadras. Entonces, y el costo de viajar 30 cuadras sería la imagen bajo la función costo para un x igual a 30 cuadras. ¿Está? Veamos, si hago un viaje de 50 cuadras, le corresponderá, ¿ve? Por eso correspondencia que asigna a cada elemento x de x exactamente un elemento y de y. En este caso, si hago 50 cuadras, tendré el costo de haber viajado 50 cuadras. Y esa será la imagen, mediante la función costo,
de 30 cuadras. Bueno, vamos a ver notaciones que vamos a usar, que nos vayamos familiarizando. Esta notación es muy usada, sobre todo en los cálculos el cálculo 3, cálculo 4, pero nosotros también la vamos usando para que ustedes se vayan familiarizando. Es que va del conjunto X al conjunto Y, y que a un X le asigna uno y solamente un Y. Otra notación es X, F, tal que Y es igual a F de X. Es decir, esto nos está diciendo que Y es la imagen mediante F de X. Fíjense que acá estamos ante la presencia de B. Y en este caso tenemos un diagrama de B en el conjunto Y. Y vamos a suponer que este está formado por el elemento X', hembra X tercera, y acá tengo el elemento de Y es Y', Y segunda, Y tercera, Y asterisco, ¿sí? Bien. ¿Qué dice acá? Que para cada X de X hay exactamente un elemento Y de Y. Entonces a este X, por ejemplo, le corresponde este Y. A este X le corresponde este Y. Y este X tercera también le corresponde este Y segunda. Es decir, está bien, esto es una función, porque para cada X existe un único Y. Este X tiene este único Y. Este X tiene este único Y y este X este único Y. Lo que no puede haber que pasar que dos X, que un mismo X tenga dos Y distintos, dos o más. Siempre tiene que ser una sola imagen. Vamos a definir ahora lo que entendemos por dominio de la función. El dominio de la función, que lo vamos a designar como dom f, es exactamente el conjunto X. Es decir, está formado por todos los elementos de este conjunto. En cambio, el rango de la función f está formado, miren lo que dice acá, rango o recorrido de f es el conjunto de todas las imágenes f de x de los elementos x de x grande. Es decir, el rango de f solamente va a tomar aquellos y chica del conjunto y grande que sean la imagen de algún x del X chica del conjunto X grande. ¿Estamos de acuerdo? De manera tal que, ¿cuál sería el rango si yo lo simbolizo en este conjunto? El rango, para que ustedes lo entiendan, en mi caso, sería un conjunto formado solamente por Y' y por Y segunda. Este es el rango de la función. ¿Ven? Este es el rango de f. Es decir, puede ser igual al conjunto Y o puede ser un subconjunto de Y. Por eso, el rango de f está siempre contenido o puede llegar a ser igual al conjunto Y. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Profe, ¿en qué caso sería distinto al conjunto entero Y? Bueno, ya te cuento. Resulta que nosotros vamos a, como dice la frasecita de abajo, en esta asignatura trabajaremos con funciones cuyo dominio y rango son subconjuntos de los números reales. Y va a pasar a veces que voy a tomar un conjunto X y sus imágenes
no necesariamente va a ser el conjunto de los números reales. Puede ser el conjunto de los números reales positivos, o puede ser el conjunto de los números reales mayores o iguales que 3, o puede ser el conjunto de los números naturales, por ejemplo. Es decir, no siempre el conjunto formado por las imágenes de f que genera la función f va a ser el conjunto de los números reales. A veces va a ser un subconjunto. ¿Ah? Ya vas a ir dándote cuenta a medida que hacemos el concepto. ¿Ah? Bien. Lo importante a tener en cuenta que cuando yo tengo y igual a f de x, algo que nos tenemos que acostumbrar, x se llama variable independiente e y se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x. Es decir, el costo del viaje, ¿de qué depende? El número de cuadras. ¿Está claro? Yo hago tantas cuadras y eso me va a generar cuál es el costo de realizar esas tantas cuadras. Por eso, el costo depende de la cantidad de cuadras que yo hago en el taxi. ¿Entendido, chicos? Sí. Bien, Por profe. eso, una es variable dependiente y la otra es variable independiente. Bueno, Profe, en este caso... profe, me escuché, profe, esa parte. ¿Por qué Sí. era independiente? Independiente, y es dependiente porque depende de X. Entonces, cuando yo conozca quién es X, inmediatamente voy a conocer quién es Y. Que me va a estar diciendo, Y es, por ejemplo, en este caso, Y sería el costo de viajar, y 1 va a ser el costo de viajar 30 cuadras, y 2 va a ser el costo de viajar 50 cuadras, y 3 va a ser el costo de viajar 2 cuadras. Es decir, ¿cuándo conozco Y? Cuando conozco cuántas cuadras he realizado. Por eso Y, que depende de cuánto valga X. ¿Está? Ah, ya, sí, profe. Bien. ¿Qué pasa aquí? Hay funciones que vienen definidas, se pueden dar de manera explícita o bien definidas. El dominio de una función puede venir dado de manera explícita o de manera implícita. De manera explícita o de manera implícita. Cuando el dominio viene dado de manera implícita, cuando tenemos la expresión que define a la función y no hay ninguna restricción para la variable independiente X. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? El conjunto